Les habla Murabi Molina. Les doy la bienvenida a nuestro ciclo especial de webinar, sesiones técnicas de TEMI, compañía anónima. TEMI es una empresa de proyectos de integración que involucra las fases de ingeniería, fabricación, servicio y mantenimiento de equipos eléctricos de baja y media tensión, así como equipos de electrónica de potencia. Contamos con nuestro complejo industrial en la ciudad de Valencia, Venezuela, en donde desarrollamos tecnología propia para brindar una variedad de soluciones a nuestros clientes. Hemos intervenido como proveedores confiables en los grandes proyectos de Venezuela, en las siguientes áreas: centros operativos, estaciones de flujo, mejoradores de petróleo, refinerías, obras de transporte masivo, Metro de Caracas, Metro Los Teques, desarrollos gasíferos, Sistema Eléctrico Nacional y el sector privado. El día de hoy estará con nosotros el ingeniero William Llanes, hablándonos sobre switchgear de baja tensión. William abordará aspectos relevantes como características generales, técnicas, aplicaciones y, por supuesto, de nuestras ventajas como integradores locales. Sin más preámbulos, con ustedes, William Llanes. Mi nombre es William Llanes y bueno, es un placer compartir nuevamente con ustedes la presentación de otro de nuestros productos. En este caso vamos a hablar de los centros de distribución de potencia en baja tensión. Como objetivo principal de este webinar, la idea es que podamos compartir con ustedes lo que son las características del producto, lo que son las aplicaciones y las facilidades y soluciones que nosotros podemos ofrecer. Dentro del contenido del webinar, específicamente, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Vamos a hablar de las características generales, vamos a hablar de lo que son las aplicaciones del CDP en baja tensión, de lo que son las características de construcción, las características eléctricas, los CDP de uso exterior, los CDP de uso interior, lo que son la configuración de los interruptores en las celdas tipo CDP. Vamos a mencionar también lo que es el CDP inteligente. Y al final daremos un resumen de lo que son las ventajas del centro de distribución de potencia fabricado por TEMI. Vamos a iniciar ahora con las características generales. Allí hablaremos de lo que son las principales características del producto, ¿ok? Pero bueno, primero que todo, antes de entrar ya en el contenido, vamos a definir qué es un centro de potencia en baja tensión. Bueno, un centro de potencia en baja tensión lo hemos definido como celdas o conjuntos de celdas que pueden recibir y distribuir la energía eléctrica en baja tensión, siempre mediante interruptores de potencia. ¿Hacia dónde distribuyen la energía en este caso? La pueden distribuir hacia centros de control de motores, hacia centros de fuerza de distribución, también la pueden distribuir hacia tableros de transferencia automática. A nivel de la fotografía podemos ver un centro de distribución de potencia en baja tensión, el cual ya se encuentra instalado. Como referencia podemos ver que este centro de distribución está acoplado a una celda de transformación. En este caso, este centro de distribución forma parte integral de lo que es una subestación especial, también fabricada por TEMI-SA. Dentro de las aplicaciones de los centros de distribución de potencia, en cuanto a lo que refiere al grado de protección, tenemos lo que son las celdas para uso interior, en este caso uso interior, pero ambiente industrial. ¿Cuál es el estándar que fabricamos típicamente nosotros en TEMI? Sería la aplicación para NEMA 12 o su equivalente, lo que sería el IP52. A nivel de la fotografía podemos ver una celda tipo centro de distribución de potencia, uso interior. Tenemos también dentro de las aplicaciones, según el grado de protección, lo que serían las celdas de uso intemperie, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de uso intemperie, nos referimos a lo que es la protección contra lluvia. También el equipo que manejamos típicamente es el NEMA 3R o su equivalente, lo que es el IP43. En este caso, opcionalmente, también tenemos el NEMA 4 o su equivalente IP65. O sea, es decir, podemos hacer lo que es la fabricación de este grado de protección. Ok. ¿Qué tipos de cargas se puede manejar desde un centro de potencia? Bueno, como ya lo indicamos anteriormente, las cargas que se manejan desde un centro de distribución de potencia son cargas como centros de control de motores, tableros de transferencia automática o centros de fuerza de distribución. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de qué tipo de carga podemos manejar,
podemos manejar desde una celda tipo centro de distribución de potencia, cargas como motores de alta capacidad o transformadores reductores, entre otros, ¿no? Aquí en la fotografía podemos observar una celda tipo CDP en la cual se manejó una carga de un motor de alta capacidad. En este caso, ¿cómo se manejó este esquema? Se manejó este esquema a través de un arrancador suave, porque era un motor de mayor a superior a 200 HP. Aquí podemos ver lo que es el compartimiento de potencia, donde iba el arrancador suave con todos sus equipos de potencia, y vemos también lo que es el compartimento de control. Bueno, en este caso incluía un controlador lógico programable y todos los accesorios, pulsadores y selectores asociados a la parte de control para desarrollar la lógica. Se pueden alojar uno o varios interruptores de potencia en ejecución fija o extraíble. Estos van desde 630 hasta 6300 amperios. En láminas posteriores vamos a ver lo que es el contenido propiamente de la cantidad de interruptores por celda y según el tipo de celda que podemos manejar. A nivel de la fotografía también podemos ver una celda tipo centro de distribución de potencia, en este caso con 2 interruptores de potencia y compartimiento de control. El CDP puede estar equipado con aparatos de protección, medición y control. Bueno, cuando hablamos de los aparatos de medición, protección y control, bueno, también podemos incluir en este nivel lo que es el compartimiento de control, ¿ok? En el cual todos los equipos se encuentran en un compartimiento separado de lo que es el compartimiento de potencia, ¿ok? Esto, bueno, ofrece lo que sería la seguridad para el personal, ya que no tiene que manejar la parte de potencia si requiere hacer un cambio o alguna situación a nivel de lo que sería la parte de control. Continuamos ahora con las aplicaciones del CDP de baja tensión. Bueno, en este caso vamos a presentar cuáles son las áreas o sectores donde nuestro producto es aplicado o podría aplicarse. ¿Okay? Para esto separamos todo lo que es el sector nacional en 3 grandes sectores. Lo que es el sector petróleo, petroquímica, lo que es el sector industrias y lo que es el sector empresas básicas. Dentro del sector petróleo, petroquímica, ¿dónde podemos ubicar lo que es el tablero CDP de baja tensión? Bueno, lo podemos ubicar a nivel de lo que son las estaciones de flujo, lo que son las macollas, mejoradores de petróleo, plantas de gas, estaciones de bombeo, llenaderos de combustible y complejos petroquímicos. A nivel de sector industrias, podemos ubicarlo en empresas agroalimentarias, fábricas de automóviles, fábricas de cartón, fábricas de papel, fábricas de vidrio. Y a nivel de lo que son las empresas básicas, estaríamos hablando de las empresas generadoras de electricidad, transportes masivos, los metros, las empresas de agua, las siderúrgicas y las empresas de aluminio. Continuamos ahora con lo que son las características de construcción. Bueno, aquí vamos a presentar lo que son las principales características del producto del centro de distribución de potencia. Y bueno, iniciamos con que los centros de distribución de potencia de TEMIS son diseñados y fabricados tomando como referencia lo que son la norma COVENIN 3508, la ANSI 7721 y la IEC 61439. El CDP de baja tensión está formado por estructuras metálicas autosoportantes con todos los compartimientos separados mecánicamente entre sí. Bueno, aquí como podemos ver a nivel de la fotografía tenemos ya también lo que es el centro de distribución de potencia, ¿verdad? Esta en específico, estamos señalando aquí, es una celda tipo centro de distribución de potencia en la cual tiene los compartimientos principales separados uno del otro. Aquí tenemos el compartimiento de control, tenemos el compartimiento de potencia y tenemos el compartimiento que puede servir para un segundo interruptor, un espacio vacío o también equipamiento de control según la aplicación del cliente. También lo que sería el compartimiento de barras se encontraría separado en la parte posterior del resto de los compartimientos. Cada celda incluye barras principales y secundarias desnudas o aisladas según requerimiento del cliente. Bueno, en este caso, importante destacar que la aplicación o no de la manga aislante
termocontraíble va a depender de la especificación propia del proyecto, o sea, si el cliente lo va a requerir o no. ¿Ok? Sin embargo, nosotros, bueno, la aplicación de la manga la aplicamos ya que es un producto que le da mayor seguridad y calidad al producto al final, ya que, por ejemplo, le agrega seguridad a lo que es el contacto casual y también mejora lo que es la calidad de la barra en el tiempo, ya que permite que las barras no se oxiden en el tiempo. A nivel de la fotografía, podemos ver un tablero por la parte posterior, en el cual tiene interruptores de potencia, ¿okay? Y podemos ver que las mangas que entran y salen están aisladas con manga termocontraíble, en este caso de baja tensión. Tenemos el acceso posterior a lo que son las barras y cables de potencia. Bueno, en este caso, esto facilita de forma importante lo que serían las labores de instalación y mantenimiento para los operadores. Y aquí podemos ver a nivel de la fotografía un ejemplo en el que tenemos las conexiones de barra, visto por la parte posterior del tablero, ¿okay? Y tenemos lo que son las conexiones de los cables de potencia en campo. Tenemos también amplio espacio en el compartimiento de salida de cables para trabajar con comodidad y seguridad. Bueno, esto también redunda en lo que hablábamos inicialmente, ¿no? En la parte de la seguridad, la instalación y el mantenimiento, la facilidad. ¿Okay? A nivel de la fotografía, vemos también un tablero por la parte posterior, ¿okay? Donde se ve el espacio que disponemos en este caso para las conexiones de cableado. En este caso específico, vemos este aquí es un interruptor de enlace que tiene sus salidas hacia la acometida hacia mano izquierda y sus salidas hacia la acometida a la mano derecha. Ok, el color, la pintura que se maneja a nivel de los tableros como estándar en TEMI es el color gris claro gofrado RAL 7042. Okay, es el color estándar que manejamos. Sin embargo, también opcionalmente podemos manejar pinturas colores como el ANSI 61, que también es un color gris, pero en este caso con una superficie un poco más lisa. También podemos manejar otros colores bajo pedido. A nivel de la fotografía, podemos ver un tablero que no es un centro de distribución de potencia, sin embargo es un tablero de color rojo porque fue solicitado para un sistema de incendio. En este caso, el cliente requería esa condición por normativa. ¿Okay? Cosas importantes que queremos destacar aquí, estos detalles, por lo menos estos son los mímicos. Los mímicos son marcos metálicos cubiertos por vinil, ¿verdad? En el cual se puede incluir información importante para los operadores desde el frente del tablero. O sea, podemos incluir, por ejemplo, un unifilar, podemos incluir secuencias de enclavamiento, secuencias de operación o alguna información que sea relevante para el operador y que la pueda leer desde el frente del tablero. La entrada y la salida de los cables es por la parte inferior o superior. Bueno, en este caso es importante destacar que dependiendo el grado de protección del tablero, la entrada o salida de cables puede realizarse por la parte inferior. Por ejemplo, cuando el grado de protección es un tablero para uso exterior NEMA 3R, obligatoriamente la entrada y la salida de cables es por la parte inferior, no tenemos la opción por la parte superior. Sin embargo, cuando es un tablero uso interior NEMA 12, tenemos la entrada y salida de cables, puede ser por la parte inferior o superior. A nivel de la fotografía, podemos ver que esta es una vista por la parte superior del tablero, este es un frente del tablero, este es el otro frente. Aquí tenemos lo que son las canales metálicas o las canales portacables, donde tendríamos las entradas y salidas de los cables de potencia y control respectivamente. Continuamos con las características de construcción. Bueno, dentro de las características de construcción que se pueden manejar a nivel de lo que es el centro de distribución de potencia, tenemos lo siguiente. Celdas con un interruptor de potencia para acometidas o salidas individuales. Bueno, en este caso, la celda típica cuando se maneja un interruptor de potencia se refiere a celdas de acometida. A nivel de la fotografía podemos ver una celda tipo CDP correspondiente a una celda de acometida. Aquí vemos el interruptor de potencia y el compartimiento de control. Tenemos también lo que son celdas con 2 o 3 interruptores de potencia para aplicaciones múltiples.
¿Ok? Cuando hablamos de aplicaciones múltiples, nos referimos a que estas celdas pueden manejar, cada interruptor puede manejar lo que son salidas o cargas individuales, o también, en el caso de tener dos interruptores, hemos manejado esquemas de transferencia automática, pero sin interruptor de enlace. Tenemos también lo que son celdas con un interruptor de potencia, pero en este caso para la aplicación de enlace. Ok, esta celda también es la misma celda que para el caso que vimos de un interruptor para las acometidas, pero con la variación de lo que es la configuración de las barras. Al tratarse de una aplicación de enlace, la configuración de las barras cambia, ya que él debe acoplarse a lo que es las acometidas tanto a la izquierda como a la derecha o según la configuración que tenga el tablero. Vamos a hablar ahora un poco de los componentes principales. Bueno, uno de los componentes principales que se maneja a nivel de los centros de distribución de potencia son los interruptores de potencia, los cuales pueden ser fijos o extraíbles y pueden tener posibilidad de mando local y remoto. Ok, a nivel de la fotografía podemos ver un interruptor de potencia, en este caso esquema extraíble. Toda esta parte que vemos aquí es la parte fija del interruptor. Esta parte que vemos aquí es la parte móvil del interruptor. ¿Okay? Cuando hablamos de mando local, nos referimos a que el interruptor puede ser comandado de forma local mediante los pulsadores de apertura y cierre del interruptor, o puede ser manejado también de forma remota a través de las bobinas de apertura y cierre, a través eléctricamente. Estas bobinas pueden activarse ya sea mediante selectores en el frente del tablero o pueden activarse remotamente según el requerimiento del proyecto. Tenemos los equipos de medición y control. Ok, dentro de los equipos de medición y control también tenemos, por mencionar algunos, tenemos los voltímetros, tenemos los amperímetros, las cajas de prueba, tenemos también relés auxiliares, entre otros equipamientos. A nivel de la fotografía podemos presentar el siguiente equipo. Este equipo es un relé analizador de redes, es el EMR100 de Orion Italia. En este caso, bueno, este equipo maneja todo lo que son las mediciones estándar como tensión, corriente, potencia, armónico, pero lo interesante es que este equipo puede comunicarse vía Bluetooth a través de una aplicación sin la necesidad de la conexión de Internet, por lo cual podemos recopilar toda la información que se requiera sin la necesidad del Internet. También tenemos dentro de la fotografía un relé de protección por sobrecorriente, en este caso se trata del IPRA, y como una referencia también un relé de sobretemperatura, el TR42. Parte también de lo que son los equipos principales de las celdas tipo CDP, tenemos también lo que son los transformadores de corriente y los transformadores de potencial. A nivel de la fotografía podemos ver 3 transformadores de corriente, en este caso tipo toroidal. Podemos ver que por cada toroide pasan 4 barras por fase. ¿Okay? Esta es una aplicación especial que realizamos para un tablero en un esquema de 5000 amperios. Cuando hablamos de los transformadores de potencial, bueno, nos estamos refiriendo a los equipos que se encargan de dar lo que sería la medición y la señalización para las protecciones a nivel de tensión. Estos transformadores irán ubicados en el compartimiento de control y van a tomar su referencia de tensión aguas arriba de lo que son los interruptores principales de potencia. Ok, continuamos ahora con las características eléctricas. Para este caso, vamos a presentar todo lo que son las características eléctricas principales a nivel de CDP en baja tensión, indicando cuáles de estas características son estándar, o sea, que fabricamos de forma estándar para el grupo TEMI, o son opcionales. Bueno, en este caso, tenemos la tensión nominal, manejamos equipamiento hasta 600 voltios, corriente alterna. La tensión de servicio, manejamos 120, 208, 240 y 480. Sin embargo, podemos hacer fabricación para equipos en 380 voltios. La tensión de prueba, bueno, aquí nos referimos a la tensión de prueba, frecuencia industrial, los KB durante 1 minuto. El estándar es 2.5 kilovoltios, también opcionalmente podemos realizarlo en 4 kilovoltios. El sistema, nos referimos al sistema eléctrico, ¿ok?
podemos fabricarlo en 3 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos. Cuando hablamos del cuarto hilo nos referimos a el neutro. La frecuencia. En la frecuencia, el estándar 60 Hz, sin embargo también tenemos las aplicaciones para 50 Hz. La corriente de cortocircuito, en este caso durante un segundo, ¿cuántos kiloamperios está realizado para el diseño? Tenemos para 25, 50, 65, 85 y 100 kiloamperios. La corriente que se puede manejar a nivel de lo que son las barras principales, desde 800 a 6300 amperios. También hemos tenido algunas aplicaciones de 600 amperios. La tensión auxiliar, tensión auxiliar alterna, en este caso 120, 220 o 140. Cuando hablamos de lo que es la tensión auxiliar alterna, nos referimos a la tensión que se requiere a nivel del tablero para alimentar, por ejemplo, calefacciones, sistemas de iluminación, sistemas de motor carga-resorte, entre otros. Tensión auxiliar continua. La tensión auxiliar continua podemos manejar sistemas para 24, 48 y 125 voltios en continua. Generalmente la aplicación de la tensión auxiliar continua es para cargas críticas o importantes a nivel de control, como pueden ser la alimentación de los relés de protección o la parte de la comunicación del sistema, la cual siempre debe estar energizada. Tenemos lo que es las barras de neutro para el sistema 4 hilos. La barra de neutro la manejamos para corrientes de 400 amperios hasta 1600 amperios. Y la barra de tierra iría en función del cortocircuito, en el sistema. Continuamos ahora con el CDP de uso interior. Bueno, lo primero que podemos observar son 2 fotografías correspondientes a centro de distribución de potencia de uso interior. La primera fotografía es un tablero de centro de distribución de potencia con esquema de transferencia automática. Esta primera celda que vemos a mano izquierda es una celda de acometida. Todo esto sería celdas de salida, sería la barra 1. En el centro del tablero tenemos una celda de enlace y al final no se observa, pero tenemos la segunda celda de acometida. Entonces tenemos barra 1, barra 2, enlace, acometida 1 y acometida 2. Aplicación para uso interior. La segunda fotografía, tenemos una celda también tipo CDP, uso interior, en la cual podemos ver más claramente lo que son los compartimientos asociados. Tenemos lo que es el compartimiento de interconexión, tenemos el compartimiento de control, compartimiento de potencia, donde se aloja lo que es el interruptor de potencia, un compartimiento para espacio vacío o aplicación de un segundo interruptor. Como resumen, en este caso, podemos decir que las celdas para uso interior tienen una altura de 2330 milímetros, un ancho de 1000 milímetros y una profundidad de 1000 milímetros. Hablamos de que son celdas compartimentadas y que tienen puertas en el compartimento superior para la interconexión de las celdas. Compartimento de interconexión nos referimos a este punto. En este punto es donde se ubican las borneras que están asociadas a las interconexiones de las señales de control entre cada una de las celdas. Continuamos ahora con el CDP de uso exterior. Igualmente, en este caso, vemos 2 fotografías de aplicación de centro de distribución de potencia, en este caso, para uso exterior. La primera fotografía, tenemos ya un tablero fabricado en planta TEMI, probado y listo para el despacho. En este caso, se trataba de celdas de acometida con salidas tipo CCM. La segunda fotografía, tenemos también una celda tipo CDP, como ya la explicamos anteriormente, aquí la variante es que, bueno, en el compartimiento de control se tienen equipos distintos. En este caso tenemos la aplicación de otro relé de protección diferente, en este caso era un F60. Como resumen, en el caso del CDP de uso exterior, tenemos que las celdas uso intemperie manejan una altura que es superior a 2520 milímetros, tenemos un ancho de 1100 milímetros, una profundidad de 1150 milímetros. Igualmente son celdas compartimentadas y tienen lo que es la provisión del compartimiento de interconexión. Continuamos con los CDP y lo que corresponde al arreglo de barra. Bueno, aquí quisimos presentar una serie de fotografías
donde podemos ver diferentes arreglos de barra asociados a celdas tipo CDP. La primera fotografía corresponde a una vista superior de un tablero donde las barras principales son de 4000 amperios, 3 barras de 120 por 10 milímetros por fase. Aquí podemos ver las 3 barras. En este caso, este es el frente del tablero, o sea que esta sería R, S y T, y vemos que son las 3 barras que están fijadas sobre aisladores. Todo esto, hasta el fondo, es lo que nosotros denominamos tren de barras principales. La segunda fotografía corresponde a un sistema de barras principal de 4000 amperios con 2 llegadas y enlace. En este caso, esta celda del medio es la celda de enlace. Aquí vemos el interruptor de potencia. Vemos la derivación de las celdas hacia las celdas de acometida hacia la izquierda y hacia la segunda celda de acometida hacia la derecha. La tercera fotografía es una vista lateral de barras verticales para celdas con interruptores de salida. En este caso podemos ver 3 interruptores de potencia y aquí vemos lo que son las barras verticales que después se acoplarán a lo que son cada uno de los interruptores de potencia. Venimos con la configuración de los interruptores en celda. Bueno, en este punto vamos a realizar un paréntesis, ¿no? De dónde vamos a nivel de la presentación. Ya conocemos lo que es el concepto o la definición de qué es un centro de distribución de potencia. También conocemos dónde podemos aplicar los tableros centros de potencia. Vimos algunas características generales y constructivas de los equipos. Y bueno, ahora lo que queremos presentar es una información que sirva como referencia para el cliente directamente para que pueda tener una herramienta o una referencia de configuración según el interruptor de potencia que seleccione. La idea es que con esto que vamos a presentar, el cliente pueda definir el tipo de celda y la cantidad de celdas según la aplicación que vaya a requerir. Para eso hemos preparado 3 gráficos. El primer gráfico corresponde a un interruptor por celda. Entonces ya sabemos, la aplicación típica para manejar un interruptor por celda es o una acometida o una aplicación de enlace. En este caso podemos ver la representación de la celda. Hemos representado lo que es el compartimiento de control de color crema, el compartimiento de potencia, donde iría el interruptor de color azul, el compartimiento de control o espacio vacío. Aquí iría, como comentamos, un segundo interruptor, un espacio vacío. ¿Cuál es el ancho típico que se maneja para este tipo de celda? 1000 milímetros. ¿Y qué interruptores generalmente pueden aplicar aquí? Interruptores de 3200, 4000, 5000 y 6300 amperios. El segundo gráfico corresponde a 2 interruptores por celda. ¿Cuál es la aplicación típica para 2 interruptores por celda? Como lo indicamos anteriormente, dijimos, o manejamos cargas individuales que alimenten salidas, o podemos manejar un esquema de transferencia automática sin enlace. Entonces, aquí ¿qué varía? Varía lo que es el ancho se disminuye a 800 milímetros, y también la capacidad de los interruptores que se pueden manejar para incluir 2 interruptores por celda serían 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 y 2500 amperios. El tercer gráfico corresponde a 3 interruptores por celda. Bueno, aquí la aplicación que se puede manejar son salidas para alimentar cargas individuales. Aquí tenemos variación en cuanto a lo que es la parte de la representación. La parte de control iría de forma lateral en cada uno de los interruptores, ¿ok? Siempre mantenemos lo que es la separación del compartimiento de potencia del compartimiento de control. Esto tiene su propia puerta donde podemos incluir lo que serían las luces piloto, la señalización o los selectores de apertura que se requiere. En este caso, para manejar 3 interruptores de potencia en una misma celda, el ancho que vamos a manejar es 800 milímetros. ¿Y qué tipos de interruptores podemos manejar? Podemos manejar interruptores de 630 y 800 amperios. Continuamos ahora con el CDP inteligente. Ok, esto lo hemos manejado mediante un gráfico. Mediante el siguiente gráfico podemos observar una celda tipo CDP, la cual tiene incluida un relé de protección digital.
Si tenemos un tablero que maneje varias celdas tipo CDP, estos relés se integran mediante un lazo de comunicación a través de un sistema RS485. Todo esto puede ser manejado mediante un protocolo, ya sea Modbus RTU o ISS 1850. Toda esta información posteriormente es enviada a un switch convertidor. Este switch se encarga de convertir toda la información y puede enviarla localmente a un panel de control o un HMI que se instale propiamente en el tablero, o de forma remota a través de un sistema SCADA. Esto siempre va a depender del requerimiento del cliente. Toda esta información también podemos enviarla a través de un sistema de nube a través del Internet. Hemos resumido lo que es el CDP inteligente mediante el siguiente texto. Mediante el empleo de relés electrónicos con capacidad de comunicación, se expanden las posibilidades de protección y supervisión continua y remota del sistema. Este sistema está disponible para switchear nuevos y también para los existentes, mediante una actualización tecnológica de campo. Bueno, este es un punto bien importante, que nosotros podemos generar soluciones, no solo para los tableros que fabricamos nosotros directamente, sino que en caso que el cliente requiera una solución de integración a nivel de comunicación de sus equipos, podemos hacer un análisis y crear también lo que sería un sistema SCADA. Ya vamos a lo que es la conclusión y lo que es el resumen de la presentación. En la misma vamos a presentar lo que son las ventajas del CDP fabricado por TEMI. Aquí, bueno, vamos a presentar lo que son las principales características que hacen que nuestro producto destaque y cuáles son los aspectos más resaltantes. Como primer punto, tenemos que presentar un diseño robusto tanto en la estructura interna como en las puertas y tapas de acceso, así como también en las partes móviles, lo cual asegura una larga vida útil del equipo. Se incorporan los últimos avances tecnológicos, convirtiéndose en un centro de potencia inteligente para interactuar con sistemas de supervisión y control actuales. Bueno, lo que explicábamos anteriormente, que podemos ofrecer esa solución para el cliente a nivel de campo, donde se centralice toda la información y la pueda recolectar de forma remota. Tenemos sistemas de enclavamiento, aquí, bueno, nombramos algunos, ¿no? Pero son muchos más, pero quisimos presentar los más relevantes. A nivel de lo que son las puertas y los interruptores de potencia, sistemas de enclavamiento mecánico para transferencia entre interruptores, sistemas de enclavamiento mecánico con llave entre celdas. Bueno, esto siempre va a depender de la aplicación que requiera el cliente, pero el objetivo final de toda esta historia es manejar la máxima seguridad para el operador. Tenemos la posibilidad de incluir servicios auxiliares AC/DC con cargador de batería dentro del mismo tablero. Bueno, también en TEMI nosotros podemos hacer lo que es la fabricación de los cargadores de batería, ¿ok? En este caso, y lo podemos integrar con una celda directamente en lo que es el tablero. Cuando hablamos, ya sabemos, de los cargadores de batería, estos nos darían las tensiones auxiliares en DC para alimentar las cargas críticas, como mencionábamos, relés de protección o sistemas de comunicación. Entonces, dependiendo de la capacidad y la autonomía que el cliente quiera manejar, se puede analizar para ofrecer la solución dentro del mismo tablero. A nivel de lo que son los servicios auxiliares en AC, también se puede manejar una celda tipo CFD integrada en el mismo tablero, en la cual mediante un chasis se manejen las diferentes salidas que se requiera manejar en el tablero. Como hablamos, servicios auxiliares nos referimos a las calefacciones, a la iluminación, servicios auxiliares, o también servicios auxiliares perimetrales del tablero, ¿ok? En este caso, si el cliente requiere también alimentar, por ejemplo, una iluminación perimetral donde va el tablero, también este tablero de servicios auxiliares NAC puede hacerlo. Los centros de distribución de potencia cuentan con previsión para entrada de ductos de barra en sus dos versiones, lo que es el NEMA 2 y el NEMA 3R. Bueno, esto ya es en el caso depende de la capacidad y depende de la aplicación que tenga el cliente. Se aplicará lo que serán ductos de barra. Importante aquí destacar que el ducto de barra lo podemos fabricar en las mismas corrientes que manejan la capacidad del tablero, o sea, 600, 800 hasta 6300 amperios. Tenemos lo que es la opción de seguridad ampliada para los CDP uso intemperie, la cual consiste en un refuerzo metal mecánico que dificulte la acción de intrusos y puede ser equipado con señalización local o remoto de acceso no autorizado al mismo. Esto es para una aplicación NEMA 3R. TEMI-CA utiliza barras de cobre 100% estañadas, esto con la finalidad de evitar oxidación y sulfatación
en la unidad, en las uniones de barra y a lo largo de la barra de cobre. Entonces, bueno, nuestra barra adicional de ser de cobre también es estañada. Solicitamos siempre que sea estañada. Tenemos lo que es que el acople metalmecánico, podemos acoplar a nivel metalmecánico y a nivel de barras con cualquier otro fabricante. En este caso, tenemos, en el caso de que se requiera una ampliación por parte de un cliente, podemos presentar soluciones para que, independientemente que el tablero no sea fabricado por TEMI, pueda realizarse lo que es el acople con nuevas celdas o nuevas salidas que requiera el cliente. Diseño de unidades de transporte previendo borneras de interconexión. Bueno, cuando hablamos de las unidades de transporte, nos referimos a las cantidades de celdas que se despachan juntas en un tablero. Entonces, estas dos, generalmente son 2 o 3 celdas, se desacoplan del tablero principal y se envían como unidades de despacho. Cuando hablamos también de las borneras de interconexión, nos referimos a que por cada unidad de despacho tenemos unas borneras de interconexión que manejan todas las señales de control, y cuando separamos un grupo de celdas con un segundo grupo de celdas, tenemos que hacer el desacople de lo que son las señales de control a través de las borneras de interconexión. Recordamos que las borneras de interconexión se encuentran ubicadas a nivel de lo que es el compartimiento de control en la parte superior de la celda. Cada celda cuenta con sistema de calefacción controlada mediante un controlador de temperatura. Bueno, sabemos que aquí el objetivo del controlador de temperatura es mantener siempre el calor adecuado a nivel de lo que es el equipamiento dentro del tablero y, bueno, evitar lo que es la condensación o que se alcance lo que es la temperatura de rocío. Contamos con un sistema de iluminación con lámpara vapoleta para la aplicación intemperie. Bueno, en el caso de las celdas NEMA 3R, se tiene como estándar las lámparas vapoleta, lo cual permite a los operadores en campo, en caso de requerir luz adicional, al abrir la puerta principal, se activa lo que es la iluminación mediante la lámpara vapoleta. Y bueno, cerramos con lo siguiente. Dentro de las herramientas tecnológicas que se están incorporando en TEMI-CA a partir del año 2020, se tiene la incorporación del software ePlan Electric para los diseños de los planos. Bueno, este es un punto realmente informativo que queríamos compartir con ustedes para que sepan en qué estamos trabajando y qué estamos desarrollando actualmente. ¿Ok? De forma muy general les explico, ePlan es un software que se especializa en crear documentación técnica enfocada a lo que es el sector eléctrico a nivel de control. Entonces, con este software, ¿qué vamos a lograr? ¿Ok? Vamos a preparar toda la información en la parte de ingeniería a través de los planos funcionales, y a partir de estos planos funcionales, el software, el ePlan, genera los reportes, lo que serían cableados, borneras, listados de componentes, los genera de forma automática. Y toda la información está concatenada, está vinculada. Es decir, que vamos a mejorar lo que es la calidad de documentación, tanto para nuestro proceso interno como para nuestro cliente final, que al final es nuestro objetivo. Entonces, este es uno de los puntos que estamos trabajando, que seguimos mejorando, y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, otro punto interesante con el ePlan, toda esta información lo vamos a poder manejar de forma digital. ¿A través de dónde? A través de PDF que son inteligentes, que podemos interactuar la información con el cliente, y a través de plataformas que genera el ePlan, en la cual el cliente puede interactuar directamente con nosotros. Entonces el objetivo es manejar revisiones mucho más rápidas, manejar el control de los datos, de los documentos, y bueno, tener un mejor control de todo lo que es la documentación. Con esto hemos culminado lo que es el contenido de la presentación del webinar para el día de hoy, y bueno, espero que haya sido de su interés, y sobre todo, bueno, quiero agradecer el tiempo que ustedes dedicaron para compartir con nosotros. Espero también verlos que analicemos otro caso en una próxima presentación. Y bueno, con esto iniciamos el ciclo de preguntas, donde ustedes pueden presentar los planteamientos, situaciones o los interrogantes que ustedes consideren. De verdad, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a responder las preguntas realizadas por la audiencia. Al hablar de grado de protección NEMA e IP, ¿por qué son diferentes normas? ¿Y en qué son equivalentes? Ok, muy bien. Cuando hablamos de lo que son las normas NEMA y las normas IP, estamos hablando NEMA, primero es la norma americana. Las IP se basan en la norma europea.
No podemos decir que en cuanto a lo que es la sin embargo, hay características comunes porque ambos refieren a la protección, refieren a la entrada de sólidos, refieren a la entrada de agua. Entonces, están relacionados y bueno, se buscan equivalencias no directas, pero sí realmente correctas. Ok. La siguiente pregunta. En la foto de los tableros se visualizan voltímetros analógicos. ¿Por qué no se usan equipos digitales? ¿O por qué no se ve la medición con los relés multifuncionales? En este caso es importante, ¿no? Acuérdense lo que hablamos al principio. El cliente es quien define la especificación del proyecto. ¿Okay? Hay clientes que aparte de lo que es toda la comunicación, todo lo que es los relés de protección de última tecnología, también ellos requieren para sus operadores lo que son equipos de medición directamente en el tablero analógico para que ellos puedan manejarlo de forma más fácil, lo que es la interpretación y no tengan que entrar directamente en los relés de protección, ya que los relés de protección obviamente son manejados ya por personal más especializado. En las fotos del tren de barras visualizan que están aisladas con mangas. ¿Las mangas afectan las características de conducción de la barra? Ok, de acuerdo. Bueno, sí, todas las fotos que presentamos es de tableros con manga aislante, ¿verdad? Para baja tensión. Y sí, las mangas tienen varias connotaciones, ¿no? Hay normativas que se indica que al tú colocar mangas o aislar a la barra, la capacidad de corriente mejora. Okay, este es uno de las principales, la capacidad de corriente aumenta, ¿no? Pero también sabemos que al colocar manga, la característica de la barra la vas a lograr mantener en el tiempo. Es decir, si tú aíslas con manga, el tablero en el tiempo va a manejar lo que es la barra, las mismas características originales, mientras que si dejas la barra sin aislar, él puede sufrir oxidación y la característica propia de la manga, de la barra, va a cambiar. Ok. Otra pregunta. Si la salida de cables en los tableros es por abajo o por arriba, ¿cambiaría las dimensiones de la celda dependiendo de esto? Ok, buena pregunta. Bueno, siempre va a estar asociado a lo que es la capacidad o la potencia que vaya a manejar el tablero. En caso de que sea un tablero y vamos a hacer acometidas con cable y no conducto de barra, aquí ya tendríamos que hablar de que se puede estar modificando más que el ancho, es la profundidad. ¿Okay? Ya que en función de que se tengan mayor cantidad de cable de acometida, tenemos que cambiar es la profundidad, pero el ancho lo mantendríamos. ¿Qué tensión auxiliar es más recomendable? ¿AC o DC y qué nivel? Ok, bueno. La tensión auxiliar va a depender de la aplicación o de la carga que tú vayas a respaldar, ¿no? Si vamos a manejar sistemas críticos como relés de protección, sistemas de comunicación, lo recomendable allí es implementar servicios auxiliares en DC, ¿ok? ¿Qué nivel de tensión? Mira, hemos trabajado con 24, 48, 125 voltios en DC. Son las aplicaciones típicas que hemos tenido nosotros. En AC, generalmente, son los servicios auxiliares para respaldar cargas que no son críticas. Cuando hablamos de no crítica, es la iluminación de un tablero, la calefacción, ese tipo de carga. Ok. En un CCM inteligente, ¿puedo operar los interruptores a través de una escala? Ok. Bueno, los interruptores, es importante que tomemos en cuenta algo. Los interruptores son controlados ya sea propiamente por la unidad de protección del interruptor o en el caso nuestro, la aplicación típica nuestros interruptores no llevan unidad de protección, sino que los interruptores son controlados a través de los relés de protección. Es decir, quienes dan las órdenes de apertura o cierre se dan a través de los relés de protección. Entonces, en un sistema SCADA, un CDP inteligente, dependiendo quien tenga la unidad de protección a través de comunicación y que podamos conectar en el lazo de comunicación, será el elemento que se encargue de dar la orden de apertura o cierre remota en un sistema SCADA. Ok. Otra pregunta. ¿Qué tiempo de autonomía me puede dar el cargador de baterías para los servicios auxiliares? Ok, de
acuerdo. Bueno, el tiempo de autonomía va a depender evidentemente de cuáles son las cargas que se quieren respaldar. ¿Okay? Y va en función de la cantidad de baterías. Sin embargo, el tiempo de autonomía lo define generalmente el cliente. Sin embargo, nosotros podemos dar recomendaciones según el tipo de carga que ellos quieran manejar. Pueden ver tiempos de autonomía típicos que manejamos, 8 horas. Sin embargo, bueno, si se requiere mayor tiempo, se hace el análisis, se estudia con nuestro departamento de electrónica y se pueden manejar otras opciones. Ok. Otra pregunta por aquí. Para acoplar celdas con otro fabricante, ¿cómo se maneja? Si tienen diferentes dimensiones. Muy bien, interesante. Bueno, en este caso, si queremos hacer una ampliación de un proyecto, por ejemplo, y no son celdas fabricadas por TMCA, se maneja un esquema de incluir una celda de acople o de transición que permita hacer todo lo que es el desarrollo y el acople tanto mecánico como eléctrico del tablero original con las nuevas celdas que se vayan a ampliar. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cuántos interruptores de potencia máximo se pueden instalar en una celda? Ok, de acuerdo. Como lo vimos en uno de las presentaciones, lo que era la configuración de interruptores por celda, el máximo que podemos manejar para aplicación de salida son 3 interruptores. 2, 3 interruptores. Es lo máximo que se puede manejar por celda. Ok, aquí hay una pregunta que tiene varias en sí. Entonces vamos a ir por parte, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de corriente máxima en la barra principal? Ok. Bueno, la capacidad de corriente máxima en la barra principal, nuestros tableros están diseñados para manejar una corriente máxima de 6.000 amperios. 6.000 hasta 800 amperios, 600 amperios. Ok, y de acuerdo a esta capacidad máxima, ¿cuántos interruptores máximos se pueden instalar en una sola celda? Bueno, que eso ya lo que lo respondiste en el anterior, pero... Correcto, sí, es lo mismo, ratificamos lo mismo. Ok, lo podías repetir, disculpa, Willy. Ok, que el máximo de interruptores que se pueden manejar por celda son 3 en cargas tipo CDP, ¿ok? Y vimos que los interruptores que se pueden incluir ahí son 630 y 800 amperios. Entonces tú por columna pudieras manejar un máximo de 2.400 amperios. Ok. Otra pregunta. En una de las láminas, ustedes mencionan que pueden proveer tableros para CC para un segundo de 25, 50, 65, 85, 100 kiloamperes. ¿Cómo garantizan ustedes estos niveles de corriente cortocircuito, me imagino que están hablando, por cálculos certificados por organismos independientes, ensayos de modelos típicos? Ok, bueno, nosotros los cálculos que tenemos para nuestras celdas, ¿verdad? Nosotros tenemos unas normas internas en las cuales mediante software, ¿ok? Que es otra de las formas de certificación de las pruebas, nosotros certificamos los tableros para esos diseños y para esos valores, ¿ok? No está certificado ante un tercero, pero sí tenemos lo que son las certificaciones en las normas internas a través de software. Ok, ¿a qué se debe el cambio de tamaño en las celdas de dos interruptores con respecto a la de un interruptor con espacio? El cambio de tamaño se debe principalmente a que, como indicábamos, cuando manejas un interruptor, manejas capacidades de corriente mucho más altas. O sea, manejas capacidades de corriente desde 3.200 hasta 6.400. ¿Qué pasa? El tamaño del freno, de lo que es el interruptor, es mucho más ancho. ¿Ok? Mientras que cuando vamos a una celda con 2 interruptores, manejábamos corrientes hasta 2.500 amperios. Entonces el freno del interruptor es mucho más pequeño. Entonces la celda al final, lo que es el ancho, está muy relacionado con lo que es el ancho del interruptor y el freno. Entonces, en función de que los frenos son distintos para aplicación de uno o dos interruptores, cambia también el ancho de la celda. Ok. Otra pregunta, William. ¿Pueden sus equipos advertir sobre fallas inminentes? Ok, bueno, los equipos son relaciones de protecciones digitales, generalmente son los que están relacionados a lo que son las fallas, ¿no? Estos equipos, según el ajuste que se haga a nivel de lo que son las curvas de protecciones, hay equipos que son sensibles en cuanto a lo que es el ajuste de curva y tú puedes generar niveles de alarma, ¿ok? Que te llamen
que te hagan una referencia a una alarma cuando se active un valor que no sea todavía de falla, pero que sea un valor crítico que tú quieras considerar. A través de los relés de protección y, como te digo, de los ajustes, que nosotros pudiéramos presentar una opción de alarma o de alternativa que te indique que tienes un valor importante para que tú revises y hagas, si lo podemos transmitir, pero a través de los relés de protección o a través de las unidades de protección que vayan dentro de los interruptores de potencia. Sí, William, quisiera agregar, y Nelson Armos, ¿no? Quisiera agregar en este punto que también se tiene la opción de colocar mirillas para hacer la termografía en las celdas. Eso es para facilitar las labores de mantenimiento preventivo y adicionalmente podemos realizar la instalación de sensores de corriente, de sensores de temperatura en las uniones de barra. Con esto y manejando el resguardo de información y la tendencia de datos, uno puede prever el comportamiento de la celda. Otro del switchgear, del CDP. Otro punto es cuando comenzamos a hacer labores de mantenimiento en las celdas, realizar la resistencia de contacto en las uniones de barra, la prueba de medición de resistencia de contacto en las uniones de barra, y llevar la tendencia de esos valores también nos da un indicativo de cómo, por ejemplo, están las uniones de barra, que es uno de los puntos fundamentales que se debe chequear. ¿Sí? Vale, gracias. Gracias, Muraví. Gracias, Muraví. Tenemos otra pregunta por aquí, William. Vimos tableros con las celdas de acometida y enlace en disposiciones distantes, al comienzo, al final, en el medio, pero también hay tableros con dichas celdas continuas. ¿Es el cliente quien dispone la configuración de las celdas o la ingeniería de TEMI? ¿Realiza alguna sugerencia con este tema? Ok, buenísimo. Bueno, sí, presentamos varias aplicaciones, ¿verdad? Cuando veíamos generalmente las celdas distantes, es porque teníamos esquemas de transferencias automáticas en la cual teníamos muchas barras al interno, ¿ok? O sea, teníamos cargas al interno entre el enlace y la acometida. Ese es un esquema típico para algunos de nuestros clientes que ellos manejan entradas de acometida por la parte superior. También tenemos esquemas de transferencia automática donde tenemos las celdas de acometida juntas con el enlace o muy cercanas. Esto es en función también de la aplicación del cliente. En ese caso, el cliente, sus acometidas es a través de transformadores de potencia, ¿ok? Y en base a la separación de los transformadores de potencia es donde se ubican lo que serán las celdas de acometida como tal. Entonces, bueno, siempre va a depender de la aplicación que tenga el cliente, pero podemos nosotros apoyar en la configuración la más idónea y dar algún planteamiento a cada uno de los proyectos o de los clientes que requieran por parte de nosotros. Ok, con esto finalizamos el ciclo de preguntas y respuestas. Agradecido con todos, gracias por sus preguntas y comentarios. Dentro de la audiencia tenemos clientes, colegas, aliados, hay profesores universitarios, estudiantes. Y por esta razón quisiera aprovechar para explicarles brevemente que TEMI, más allá de sus aliados internacionales, su fábrica de tableros donde con diseños propios integramos tecnología de punta, más allá de todo esto, TEMI durante su trayectoria se ha dedicado a atender a sus clientes. Nosotros estamos disponibles para ayudar a nuestros clientes a levantar especificaciones técnicas, sea para contratos de mantenimiento anual, alianzas para el suministro de equipos, modernización de equipos de protección, retrofit de interruptores de potencia de baja y media tensión. Y por supuesto, nosotros estamos preparados para ejecutar estas actividades de manera eficiente. Esa es nuestra esencia, atender a nuestros clientes. No vemos obstáculos en los problemas, sino oportunidades. Eso es TEMI. Estamos preparando los siguientes temas. Esto es importante que todos lo sepan. Switchgear de media tensión, introducción a las protecciones eléctricas, prueba de interruptores de potencia de media tensión y CCM de media tensión. Adicionalmente, tenemos a nuestros aliados preparando temas sobre transformadores de potencia, aplicaciones de cables de potencia y control para tableros eléctricos,
y automatización de sus estaciones eléctricas. Y será difundida en nuestras redes y en nuestra página web.